El pasado 30 de junio, Donald Trump volvió a mostrar la verdadera cara del imperialismo yanqui. Firmó nuevamente el Memorándum Presidencial para la Seguridad Nacional, que en lo adelante lo llamaremos NSPM-5, que va dirigido a reforzar el criminal bloqueo financiero y diplomático contra Cuba. Realmente es una agresión directa, sistemática y planificada contra todo un pueblo. Sepan que esto no es una acción nueva. En el 2017, durante su primer mandato, Trump ya había firmado el mismo memorándum y a partir de ahí se impusieron las 243 nuevas sanciones contra nuestro país, donde vimos que se restringió los viajes, se bloqueaban las remesas, se perseguía a buques con combustibles y se activó el título 3 de la ley Helms-Burton. Ya en el 2025 revive esa política fallida con aún más saña, demostrando que su odio por nuestro país va o es personal, es ideológico y sobre todo servil a la mafia de Miami. Pero ¿qué es lo que establece el nuevo memorándum NSPM-5? Pues bien, una de las cosas que prohíbe es el turismo norteamericano y ordenará auditorías estrictas a viajes legales. También va a perseguir a empresas que negocien con entidades cubanas, va a ampliar la lista negra a empleados del Ministerio del Interior, a Fuerzas Armadas, Sistema Judicial y Financiero, va a ordenar auditorías a las remesas y busca atemorizar a inversionistas extranjeros. También incentiva la subversión digital, igual que con el fracasado proyecto Sonsoneo. Realmente, mi gente, es una guerra económica total. Como denunciara Arthur González en su publicación de Facebook, esta política lo que busca es cortar la entrada de dinero a la isla para que el pueblo se lance a las calles, culpe al gobierno y pida intervención extranjera. El pasado mes de abril, Mauricio Claver Carone lo advirtió. Prepárense para el dolor a corto plazo. Hagan los sacrificios ahora para acabar con esos regímenes. Estuvo esta tarde en un conversatorio organizado por el World Affairs Council en Miami, en el Miami-Dade College, donde precisó que la administración Trump, conjuntamente con el equipo que lidera el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros funcionarios, evalúan medidas para seguir presionando a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Lo que hemos tenido que empezar a hacer es obviamente recomponer el daño que dejó la administración Biden en ese sentido. Ya en estos 2 meses creo que lo hemos hecho y hemos podido hasta crear nuevos mecanismos más eficientes para ser más quirúrgicos, al fin y al cabo, dentro de, en Cuba, dentro de los diferentes sectores económicos del régimen. Así que vamos a ser más quirúrgicos, pero más efectivos. Mi gente, tampoco podemos ignorar la figura de Marco Rubio, uno de los principales impulsores de esta política agresiva contra Cuba, quien desde su nuevo cargo como secretario de Estado ha intensificado la persecución económica y política. Rubio está impulsando leyes y sanciones que afecten directamente la inversión extranjera y a las remesas, además de ser y de haberse convertido en un vocero constante de la mafia terrorista de Miami. A su vez, el funcionario norteamericano Mike Hammer, conocido por su rol en inteligencia política, que alimenta a Washington con reportes sobre la situación interna en Cuba, facilitando así la toma de decisiones para el recrudecimiento del bloqueo y la represión contra el pueblo cubano. Ambos representan la maquinaria imperial que desde dentro coordina la guerra económica y mediática contra nuestro país, tratando siempre de doblegar la voluntad de un pueblo soberano. Que la política de la administración Trump, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, está bien clara. Lo declaró el secretario de Estado Rubio el 4 de febrero, que dijo que vamos a regresar a una política dura hacia el régimen cubano. Yo creo que eso se ha visto en la actualidad, es que la revolución ha fracasado. No hay electricidad, ya ven los apagones. Hay escasez de combustible, hay escasez de alimento, hay escasez de medicamentos. Y esto, la gente lo reconoce, que los responsables son los del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política de los Estados Unidos. Sepan que nada de esto es nuevo. Si nosotros revisamos la historia, vamos a ver que el memorándum NSPM-5 es la continuación directa de un plan que fue concebido en los años 60, la Operación Mangosta. Esta operación fue activada oficialmente en enero de 1962 bajo la presidencia de Kennedy.
fue diseñada para provocar el colapso del gobierno revolucionario cubano mediante sabotajes, guerra económica, desinformación y preparación de una intervención militar. Fue dirigida y supervisada por la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional. Contó con el respaldo del fiscal general Robert Kennedy y entre sus ejes principales estuvo asfixiar económicamente al país para poder generar hambre y descontento. Revisando un documento desclasificado de la CIA, se resume su objetivo, que era desarrollar una operación política, psicológica y militar para ayudar a los cubanos a derrocar el régimen comunista e instaurar uno compatible con los intereses de Estados Unidos. Hoy, más de 6 décadas después, ese plan se sigue ejecutando con otros métodos, pero es el mismo propósito: destruir la revolución cubana. ¿Y quiénes son las víctimas y los verdaderos terroristas? El viejo pero actualizado memorándum lo que hace es intensificar el sufrimiento del pueblo. Busca que el cubano común pague el precio con hambre, con apagones, con falta de medicinas y sobre todo con desesperanza. Lo que sí no mencionan son o es a los verdaderos terroristas refugiados en Miami, ni toca a los que sí han cometido crímenes contra el pueblo cubano. Pero entonces hablemos de resistencia, porque Cuba resiste, porque nuestro pueblo sabe bien lo que perdería si se dejara arrebatar su soberanía. Por eso al imperialismo no le queda más que recrudecer el bloqueo. No entienden a un pueblo que no se rinde. Llamamos a los pueblos del mundo a denunciar esta agresión, a los gobiernos a no ser cómplices, a las empresas extranjeras a resistir la presión ilegal y a la solidaridad internacional a que se multiplique. Ayer Cuba se quejó de que el gobierno de Estados Unidos emitió un memorándum presidencial donde reafirma el endurecimiento de la política de bloqueo de más de 60 años. Hay varios países de la región como Brasil, Bolivia, que se han pronunciado en contra de esta medida. ¿Cuál sería la postura de su gobierno? También en contra. México es el país que desde hace decenas de años votó en contra del bloqueo a Cuba.